La verdad es que yo he conocido el templo en mejores situaciones. Sí, recuerdo cuando estaba en pie. Sus palabras me sorprendieron. ¿Este templo? Me dije que no podía haberle escuchado bien. El templo de Jerusalén había sido arrasado por las legiones romanas de Tito en el año 70. Hacía casi 2000 años. ¿Cómo podía haberlo visto en mejores tiempos? Sentí una cierta inquietud. Con esta inquietud arranca el nuevo libro de César Vidal, El judío errante. Hoy aquí le agradecemos a César que nos reciba en las instalaciones de COPE. Muchísimas gracias por invitarnos y poder charlar un ratillo sobre este judío errante. Uno de los pasajes que, aparte de eso, que a las primeras páginas ya el lector dice, ostras, aquí pasa algo, ya empieza ahí el misterio. Uno de los pasajes quizá más importantes del libro es en el que Jesús lleva la cruz a cuestas y se para frente a este judío errante, le pide agua, él no le da esa agua y le dice: yo descansaré dentro de poco, pero tú seguirás vagando por este mundo hasta que yo regrese, ¿no? Bueno, ese es el punto de base de la leyenda del judío errante, del mito del judío errante, el personaje ante cuya tienda, ante cuyo comercio llega el Jesús, que va por la vía dolorosa, camino del Calvario, que le pide agua, que el otro lo rechaza, y entonces Jesús le anuncia que va a seguir vagando hasta que él vuelva al final de los tiempos. Es el punto de partida, lógicamente, del judío errante. ¿Es una leyenda preexistente del judío errante? Sí, es una leyenda preexistente, es una leyenda que además ha tenido muchas versiones durante la Edad Media. Todavía en el siglo XVII había gente que decía que se había cruzado con el judío errante en alguna ciudad de Holanda, de Alemania o de Francia. Es decir, es una leyenda antigua que de alguna manera se ha contado de muchas formas, pero que a mí realmente me daba pie a algo que me interesaba mucho, y era poder reflexionar sobre los 2 últimos 1000 años de historia de los judíos, porque los judíos tienen una historia de casi 4000 años, ¿no? Bueno, pues estos serían los últimos 2000 años. Y en ese sentido, ¿quién mejor que ese personaje, que es el judío que ha vivido todo eso, y que además lo ve de una manera distinta, porque no lo ve con la inmediatez generacional del judío que ha vivido solo 40, 50, 30 años, sino que ha vivido 2 milenios. Claro, porque también, hombre, yo cuando leí el libro del judío errante, yo no sabía, que me acerqué a esta historia sin saber que era una leyenda preexistente, por tanto el personaje fascina por el mero hecho de que pueda existir. Pero a uno se le ocurre, al lector se le puede ocurrir, si esto no es una metáfora tal vez de todo el pueblo judío que dio la espalda a Jesús en un momento determinado y ha sido condenado a errar por el mundo. Bueno, yo creo que su historia es una historia de expulsiones, de buscar... Yo creo que fundamentalmente es una metáfora de 2000 años en que los judíos intentan volver a encontrarse consigo mismos. Es decir, de alguna manera que yo creo que es muy significativa esa separación de lo que serían las promesas mesiánicas que Jesús pretende encarnar y que la mayoría de los judíos no aceptan, pero que hay que tener en cuenta que también durante décadas los primeros seguidores de Jesús, empezando por su madre y por los apóstoles, eran judíos. Al mismo tiempo se va produciendo un intento de encontrar un sustituto a ese Mesías que tenía que haber llegado en esa época. Llama la atención frases de este judío errante, como por ejemplo cuando le rememora a la persona con la que habla en el libro, le dice: no, si a mí Jesús me caía mal desde el primer momento, ¿no? Sí, es decir... Ya ¿Cómo es esto, no? Sí, claro. Es que hay que tener en cuenta que Jesús provoca eso que el evangelista Lucas dice que el ángel le anunció a María, es decir, que Jesús va a ser signo de contradicción. Y además lo dice inicialmente en Israel. Este va a ser causa de que muchos se levanten, pero también caigan en el seno de Israel. Y el judío vive precisamente esa situación. Es más, el judío empieza a quedarse sorprendido cuando él lee el libro del Apocalipsis, y lo conoce antes de la destrucción del templo, pero cuando él lo lee, de pronto dice: pero esto es lo que yo he vivido, es decir, el final del antiguo orden, ¿no? Claro. ¿Y qué es esto? O sea, esto yo lo he vivido, yo viví la guerra contra Roma, yo viví la destrucción del templo. Esto es lo que cuenta el autor del Apocalipsis, simbólicamente. No como algo futuro, pero sí, yo ya lo he vivido. Yo ya lo he vivido, porque claro, él dice en el libro, que es genial también, dice: no, sí, yo es que he conocido a muchos anticristos a lo largo de la historia, ¿no? Como el anticristo va a llegar, pero es que me han hablado de muchos, ¿no? Hilder, no se me ocurre ahora Hilder, no sé, había más nombres, ¿no? Pero ahí él se encuentra, además, yo creo que este es uno de los aspectos interesantes, es el judío que, como no ha muerto, no redescubre la historia judía en su generación, sino que la ha vivido. Claro. Y entonces es el personaje que cuando ve a Sabbatai Sevi dice: Dios mío, yo ya sé lo que es seguir a un falso Mesías, y esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, esto va a acabar mal, y acaba mal. O es el personaje que de pronto se encuentra con Freud y dice: Freud es un charlatán.
es que de hecho él dice en un momento de la novela, los historiadores dirán lo que quieran. O sea, no tienen ustedes muy buena fama entre, bueno, lo que pasa este judío errante, lo ¿no? que pasa es que la persona que ha vivido los hechos es muy escéptica sobre la forma en que lo cuentan. Y eso lo vemos continuamente. Es decir, uno habla con personas a las que le relatas lo que pasó hace 50, 60, 70 años y te dicen, bueno, eso no fue exactamente así. O quizá eso fue así, pero nosotros no lo veíamos de esa manera. Es que es curioso porque cuando uno va a por ejemplo, el tema que todavía hay personas que vivieron aquello, que viven con nosotros la guerra civil, ¿no? Que sí. Es un tema que está ahí, se pueden leer cosas, se publican decenas de libros, pero siempre que uno puede hablar directamente con alguien que lo ha vivido, siempre te da una apreciación diferente a los libros de historia, ¿no? Sobre todo porque esa persona no hace historia. Es decir, por eso la diferencia entre memoria histórica y memoria e historia. Claro. La memoria es interesante no porque nos dice lo que pasó, que seguramente no es lo que pasó, pero sí nos dice cómo ellos lo vivieron. Y entonces en un momento determinado, si a mí me preguntan por el 23F, como yo lo viví, pues seguramente mi memoria es que mi novia, que había venido de Cataluña, estaba pasando unos días en Madrid, que nos enteramos cuando íbamos por la calle, que regresamos a casa, que había inquietud, etcétera, etcétera. Eso no es historia, porque escribir la historia del 23F exige ir a documentos, etcétera. Claro. Pero sí reconstruye lo que era el ambiente. Es decir, la inquietud de esa gente, cuándo va a salir el rey en televisión, esto se va a parar o no se va a parar, qué sucede en Valencia. Y el judío errante lo que cuenta es eso. Es decir, yo luego es verdad, diría al judío, que he visto lo que otros dicen, etcétera, pero yo lo viví así. ¿Pero qué cree usted que tiene más valor? No, yo creo que científicamente la historia parece sin ningún género de dudas, sin ningún género de dudas, pero no cabe la menor duda de que para una persona su recuerdo de los hechos y sobre todo cómo él lo vivió es mucho más importante, porque está entrelazado con otras cosas que aparecen, por ejemplo, en el judío errante. Es decir, el judío errante, cuando se destruye Jerusalén, para el historiador es la destrucción de Jerusalén. Para ese hombre es la desaparición de la civilización que le ha conocido. Un tema que toca, evidentemente, es la inmortalidad. Sí. Que siempre se nos ha vendido como el gran sueño del hombre, el ser inmortal, pero conociendo al judío errante uno se lo plantearía 2 veces antes de ser inmortal. Bueno, yo por creo aquello que dice que es pasar todo, ¿no? Bueno, yo creo que depende de cómo se viva la inmortalidad. Es decir, claro, si la inmortalidad es un disfrute ininterrumpido de la infinita dicha, pues me imagino que la inmortalidad es muy sugestiva. Si la inmortalidad es el hecho de vivir indefinidamente en este mundo, puede ser infinitamente dolorosa. Porque uno empezaría a ver morir a los seres a los que ama. No envejecería al lado de la mujer amada. Vería que uno sigue igual y que esa mujer se va convirtiendo en un ser que es su abuela y a la que acaba enterrando. Los hijos morirían. Es decir, es la propia experiencia del judío errante. Cuando de pronto el judío errante, en un momento determinado de la novela, se da cuenta de que lo que le ha dicho Jesús es verdad. Es decir, que aquello no es el disparate de un condenado a muerte, sino que él va a seguir viviendo y se da cuenta de que sus hijos mueren y muere su mujer, y por el contrario lo único que tiene delante es un futuro que no aparenta ser feliz y que además no sabe hasta cuándo se va a prolongar. Y desde luego la inmortalidad como una vida ininterrumpida en que van desapareciendo los seres queridos y uno además se encuentra con que el ser humano sigue siendo igual de estúpido y igual de cruel, puede ser verdaderamente un tormento. Entonces, ¿aconsejaría que el que encontrara la fuente de la juventud que bebiera o no bebiera? Yo supongo que depende mucho de la persona y depende también de cómo se puede producir un cierto distanciamiento de los aspectos más negativos del ser humano. Es decir, yo creo que seguramente merece la pena beber de la fuente de la inmortalidad y vivir eternamente. Pero al mismo tiempo creo que puede ser una prueba que no es apta para todas las almas ni para todos los espíritus. Y había un escritor israelí que llamaba la atención porque decía que la persecución a los judíos se puede entender de la misma forma que la persecución a los homosexuales, porque son personas que aparentemente no puedes diferenciar, como el que es racista, pues diferencia. Ve a un negro, ¿no? Claro, y entonces lo diferencia. El homosexual tú no lo diferencias entre un grupo de personas y al judío tampoco, que por eso hay esa... En cuanto lo detectas, lo rechazas. No yo, sé, yo creo que el judío sí es detectable. Es decir, el problema es que esa persecución se ha ido haciendo cada vez más sofisticada. Es decir, por ejemplo, el judío que era perseguido en la antigüedad clásica era detectable. Y, por ejemplo, uno ve en Cicerón, en Juvenal, etcétera, una serie de elementos de identificación del judío que lo hacen detectable. Es decir, es ese vago que descansa un día a la semana.
cuando todo el mundo trabaja, pues ellos cumplen con el Shabbat y es un vago que no trabaja un día a la semana. Es ese sujeto que se mutila horriblemente porque se circuncida, que es una barbaridad, diría cualquiera de ellos. Es ese personaje que además tiene una dieta incomprensible, en la que no está incluida, por ejemplo, algo tan sabroso como el cerdo. Bueno, esto es lo que dirían los antisemitas de la antigüedad clásica. Pero hoy en día... Claro, la gente se circuncida, hay miles de dietas. Exactamente. ¿No? Ahora... ¿Cómo se produce la diferencia en un momento determinado en que el judío ya no se puede identificar por eso? Es decir, el judío ya no vive de esa forma como en la antigüedad clásica, como en la Edad Media, y de pronto en el siglo XVIII, pues el judío resulta que es un personaje que ni siquiera se identifica por el cumplimiento de la Torá. Entonces se crea una identificación falsa, que es la de la raza judía. Y el judío... ¿Identidad falsa? Sí, es una identidad falsa en el sentido de que es una identidad que se superpone sobre el judío. Es decir, el judío se define hasta el siglo XVIII por el hecho de que es aquella persona que practica el judaísmo. Y en ese sentido es tan identificable como un musulmán, un anglicano o un católico. Pero en un momento determinado, en el siglo XVIII, y esto es algo que al judío errante le desconcierta, porque niega toda la historia de más de 1,5 milenios que él ha conocido, al judío se le da una identidad falsa cuando ya no se define por el cumplimiento de la Torá. Y esa identidad es la de una falsa raza judía. La raza judía como tal no existe, es decir, bueno, la invención de la raza judía es algo que aparece con una serie de pseudocientíficos como es Chamberlain, como es Gobineau, y que va a hacer una enorme fortuna, por ejemplo, en la mente de Hitler. Pero claro, tan judío es un falasha etíope que es totalmente negro, como los compañeros del judío errante en la guerra del Líbano, como puede ser, por ejemplo, un judío polaco de ojos azules y cabello rubio, como un judío de Marruecos que si uno lo ve no lo diferenciaría de un rifeño, por ejemplo. Y entonces lo que sucede es que el antisemitismo crea el concepto, que es un concepto falso y sin una base fáctica, de una raza judía. Hasta tal punto que cuando Hitler escribe Mein Kampf y habla de la necesidad de erradicar a los judíos, dice, ojo, y el judío no deja de ser judío porque reciba unas gotas de agua en el bautismo, que sí pasaba en los siglos anteriores. El judío deja de ser judío y es católico, por ejemplo. Hitler no contemplaba la conversión. En absoluto, es decir, el judío es un ente racial. Claro, eso es absurdo, es decir, cualquiera que ve a Paul Newman, por ejemplo, y a Sammy Davis Jr., que los dos eran judíos, se da cuenta que la diferencia es abismal. Una cosa más, una curiosidad. ¿Cómo es capaz de escribir tantos libros? Bueno, primero muchos de los libros son reediciones, entonces eso, bueno, eso me facilita mucho. Digo porque muchos lectores de revista digital, de nuestro periódico, de otros medios, pues siempre comentan, ¿no? Sí. Vamos a la librería y... Bueno, hay muchos libros que son reediciones. Por ejemplo, el Documento Q es un libro que se publicó allá por el año 90 o 91, que vendió 3 o 4 mil ejemplares, que tuvo alguna buena crítica, se descatalogó y desapareció. Y se volvió ahora... Y sin embargo, hace cosa de 3 o 4 años volvió a editarse y estuvo durante meses en las listas de éxitos. El Documento Q, que además tiene ediciones de bolsillo, ediciones de círculo, etcétera, etcétera, pues supongo que en el ISBN aparecerá como 5 o 6 libros distintos, porque evidentemente son ediciones diferentes. Ese es un elemento. Entonces yo tengo una serie de libros que están descatalogados, pero son una minoría, y hay otros que continuamente se están reeditando, y se reeditan en formatos muy diversos. Entonces esos libros aparecen incluso como novedades, sobre todo si han estado fuera de catálogo durante años, ¿no? Luego hay otra parte de libros que yo creo que son de muy sencilla redacción, es decir, libros, por ejemplo, como puede ser los editoriales de La Linterna, pues no exigen más trabajo que compilar los editoriales de La Linterna de un periodo concreto y escribir una introducción. O libros, por ejemplo, como los de literatura infantil, que es un género del que yo me he desvinculado pues en los últimos 2 o 3 años, pero que ha habido una época que escribía literatura infantil y juvenil, es libro de una factura muchísimo más sencilla. Y luego hay otros libros que eso sí que tienen una andadura mucho más larga. Por ejemplo, los libros de historia que son de investigación histórica generalmente son libros que llevan en el horno durante años. O sea, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a los enigmas históricos, porque los enigmas históricos en muchos casos o son recopilaciones de reportajes en prensa o son libros de una factura muy sencilla, pues son libros de divulgación. Pero cuando estamos hablando pues de libros como puede ser el caso de la guerra que ganó Franco, el caso de las brigadas internacionales, el caso, por ejemplo, de Jesús y Judas, etcétera, estamos hablando de libros que de alguna forma se van cociendo con el paso de los años. ¿Y es consciente que hay quien le critica de que tiene lo que se llama literatura negros trabajando para usted? Eso es imposible, pero fundamentalmente es imposible por el desplome del sistema educativo. Es decir, sí, muy sencillo, porque
Si realmente nosotros en estos momentos tuviéramos un sistema educativo de primer nivel, pues uno podría pensar en algún momento en tener colaboradores. Pero es que no lo tenemos, es decir, no hay ni una sola universidad española entre las 200 primeras universidades del mundo, que es muy grave en términos educativos. Y entonces, cuando uno trabaja con fuentes extranjeras, ¿a quién podría yo encontrar para que me leyera las fuentes en ruso con las que yo trabajo, o fuentes en alemán, o cualquiera de estas cosas? Y luego hay otra cuestión, y es la enorme desconfianza, porque yo he vivido las épocas en que he visto catedráticos que dividían un tema entre los alumnos de clase y luego compilaban aquello y lo publicaban, pero claro, el alumno a veces era malvado. Por ejemplo, hay una historia del periodismo que se ha usado durante décadas en España, en la que algunas provincias todos los datos son inventados. Por ejemplo, mi buen amigo Alberto Míguez, que es un periodista veterano y consagrado, se escribió en esa historia del periodismo para el catedrático de turno que vampirizaba a los alumnos una provincia española y se inventó todo. Los datos de se inventó todos los datos. Entonces, en esa historia del periodismo español, pues aparecen periódicos que nunca existieron, con la historia de fundadores que nunca existieron y de colaboradores que jamás existieron. Como los alumnos que en un momento determinado decimos, este sinvergüenza hay que jugársela. ¿Se fue vampirizado por un catedrático? Vamos a correr un tupido velo, pero quiero decir que cuando has vivido esa experiencia, pues realmente la desconfianza que tienes hacia el uso de colaboradores extranjeros